estamos llegando ya a la parte final del programa, la verdad que se nos fue demasiado rápido, ¿no? Y estaba el licenciado Sepúlveda. Perdón, No, vaya, sobre la base de tratar de tomar algo constructivo de esto, no simplemente quedarnos en la crítica y en la duda, sino ir más adelante. Hablábamos del combate a la corrupción fundamentalmente y para mí una tabla de salvación sería el respeto al orden jurídico y el fortalecimiento de las instituciones. ¿Cómo? Pues vaya, no nombrando ministro de la Corte al compadre, no meter en la PGR personajes como Arely, por ejemplo, o sea, generar, porque vaya, yo cuando la veía en cuclillas junto al túnel, pues pensaba lo mismo, ¿no? O sea, ¿en manos de quién está la persecución de los delitos federales? Es el comentario generalizado. Entonces, vaya, necesitamos a la mexicana normal, de esta actual, o sea, generar confianza. Lo que el ciudadano anda pidiendo a gritos es verdad, tener un poco de verdad, tener a quien creerle. Pero ¿cómo? Si insisto en nombrar ministro a mi compadre contra toda la opinión en contra, hicieron al baquetón señor porque también hay parte de desvergüenza quien acepta un cargo sabiendo que no cumple con los requisitos legales ni tiene el tamaño para ello. O sea, el golpear esas instancias que deberían ser generadoras de confianza, lo que haces es confiar de todo mundo, ¿no? Y hoy, por ejemplo, lo que vemos en la tele es el túnel y el túnel y el túnel. Y el recorrido. Y el recorrido. los tubos de PVC. Ya nos quedó claro cómo nos vio la cara. Sí. Ya rentan motos. Es que eso es. Ya va a ser ya vulneraron la seguridad porque ahora hay tours al interior de la celda. Pero a ver, No, ya lo hicieron el máxima Chapo Tour. seguridad. sí. A ver, algo que dice Juan Manuel que es muy importante en mi opinión es de que la gente y los ciudadanos pedimos verdad. Y la verdad no es siempre cómoda, ni es siempre la mejor parte de la historia. Y regreso al tema del viaje a París. Creo que en los momentos de crisis ha faltado una voz que le diga al presidente que el presidente debe romper un poco esta tesis de que él solo está para dar buenas noticias y salir bien en las fotos y para las malas están los subsecretarios. Creo que el país está lo suficientemente atribulado como para que se ponga en duda esa tesis. Los grandes líderes políticos lo han sido en momentos de apremio para sus pueblos. Y es cuando más se les La historia de México lo prueba. ¿Qué debe llegar ¿Quién es el a presidente elegir más el grande o presidente? probablemente el que tengamos más presentes? Juárez, y lo fue en los momentos más álgidos de la República. Entonces, me parece, lo digo con todo el respeto, me parece que fue un error haberse quedado en París. Con todos los costos que implicaba y las vajillas que se rompieran en el Palacio del Elíseo en París. ¿Por qué? Porque vemos una desconexión del jefe del Estado con el jefe del gobierno. Y en México, legalmente, hay una responsabilidad unipersonal que recae en la figura de Enrique Peña Nieto. Un individuo que se llama presidente. Así es. Así Entonces, dice la Constitución. vemos a un presidente que sí, que es jefe del Estado y que cumplió con el deber diplomático de quedarse en Francia. Pero ante una situación de este tamaño, creo que hubo quien tenía que decirle, señor presidente, con todo lo que implique, vámonos de regreso. Y hablemosle a los mexicanos con la verdad, que es, yo dije que era imperdonable y es imperdonable y lo vamos a atrapar. Ese simple mensaje creo que hubiera valido más que 15 fotos en los Campos Elíseos y el ejército mexicano y la Torre Eiffel pintada de tricolor. Ya está el Lola otra vez. Sí, porque la página de Lola con las fotos. El problema es que polarizas la opinión. Claro. Y tienes ante una demanda de verdad, de fuerza, de un Estado mexicano que tiene que al menos mover la patita para saber si sigue vivo, ves una estrategia que se acerca mucho a la frivolidad, al boato, a la pompa y circunstancia. Nos encanta. Pero estos fueron los Y franceses. es la segunda vez que ocurre. Ya es no la sabía segunda vez exactamente que ocurre. Es decir, creo que sí tendría que haber una sensibilidad política del titular del Ejecutivo Federal en el sentido de decir, en las condiciones en las que está el país, necesito hacerme cargo yo de las cosas. La gente votó por mí, no por mi gabinete. Pero, por ejemplo, en este caso de el viaje a Francia, ¿qué hubiera hecho si regresa?
No, a lo mejor lo mismo que haré ir a asomarse al hoyo. Hacer Pero le hubiera acto de dado un poco más de presencia y credibilidad a la decir, gente. hay presidente de Claro. la República. Pero también puede haber desde fuera. El dato de que quienes hablan de si renuncian o no sean los funcionarios de segundo nivel, perdón, me parece una ofensa. Pero además eso es un le error toca repetido decirlo al presidente. Pero además a ver, aquí señores, Es un error repetido. Ajá. ¿Qué pasó en el sismo? Los 2 días que tardó Miguel de la Madrid en aparecer le costaron al PRI y la historia Sí. lo marca. Sí. Lo marca. Es un error repetido en esta regla no escrita de los presidentes del PRI, de que ellos están para dar buenas noticias, que ellos solo están para dar las buenas y para dar buena cara. Y es claramente un precepto equivocado. es que hay una reiteración. Yo no estoy de acuerdo en que debía haber absurda. regresado, ¿eh? Yo creo que hay una reiteración Pero mira, absurda. En el viaje a Londres, o sea, el pasado viaje, o sea, ya la crítica popular era muy enconada, muy insistente en que era un abuso viajar así. Viene el de París y haga de cuenta que no había pasado nada. Vuelve otra 12 vez la secretarios caravana. con sus O sea, familias, no puede directores. moverse así. El problema, Luis, en este caso específico, es que la Constitución le da al secretario de Gobernación el mando de las instituciones del país en ausencia del presidente. Y desgraciadamente, en esta ocasión, depende del secretario de Gobernación el área de los penales. Entonces... No, pero es diferente no, espérame. de que hayan viajado los dos juntos. No, pero aquí en México, cuando él regresa aquí. Entonces la ciudadanía, entre la cadena de culpas, de mandos, de todo lo que pasaba, el interlocutor, el vocero del gobierno, el que está diciendo estamos investigando todo, pues también era parte del problema final, porque él era el jefe cuando menos orgánicamente, el jefe del comisionado de seguridad, que es el más inmediato, y luego está el de los prevención de acción social. Yo creo que la llegada del presidente hubiera servido para quitarle al secretario los reflectores de ese golpeteo que hoy está siendo objeto incesante, y no lo hubiera generado ese golpeteo, porque el presidente hubiera tomado el control de las cosas más directo y hubiera dejado el espacio del secretario y el espacio de la procuradora y el espacio de los áreas de seguridad. El problema es que en la ausencia del presidente, el secretario fue juez y parte. Entonces, la ciudadanía entró en un nivel de más de... Pero Gerardo, de duda. cuando se tomó la decisión de ir a ese viaje, fue en una época cuando se tenía necesidad de que el país fuera mencionado con que no está en ruinas. O sea, el presidente fue y se Es que exhibió. ahí radica, yo entiendo la estrategia, creo que está clara el acudir con las casas reales de Europa y con los países con los que históricamente ha habido una buena relación diplomática para que nos den un espaldarazo. Y que no estamos muertos. El problema es que ni la foto de la Torre Eiffel y ni la foto de los presidentes brindando por las relaciones alcanza a tapar el escándalo global del que hoy somos objeto por la fuga del ¿Pero Chapo. por qué razón? Porque lo traicionaron. Los que dejaron y promovieron la fuga de Chapo traicionaron al país. Estoy de acuerdo contigo. Echaron abajo toda la Estoy de acuerdo, estrategia. pero tema como el de Pepe, o sea, si se tarda tantito más la fuga y toca Rubido volando, No, hombre, 12 horas. hubiera avisado de la fuga el jefe de custodios de la penitenciaría. O sea, no se pueden ir todos, aunque no viajen en el mismo avión. O sea, alguien tiene que Pero quedarse además, en a el ver, con changarro. todo respeto, volvamos a lo básico, hay prioridades. Claro. O sea, si al presidente Obama le hubieran dicho en medio de la cumbre de los 8, fíjate que estamos matando a Osama Bin Laden en este sale. momento, pues yo creo que se va a su cuartito y lidera la operación. Es ahí donde los pueblos saben que son sus gobernantes depositarios de confianza. Entonces, a mí me parece una mala estrategia, un mal consejo, probablemente de la oficina de la presidencia, yo no lo sé, un mal consejo apostar demasiado por el boato. Creo que ya dio lo que tenía que dar, no va a dar más y ya le empieza a costar al presidente. Creo que paradójicamente a lo que le huían hubiera sido más rentable. Que hubiera regresado de inmediato, hubiera quedado muy mal en Francia, hubiéramos prometido, si quieren, que nos vuelvan a invadir el país, pero
que hubiera estado aquí. Y Y tiene aquí que se hubiera poner, llevado todas las críticas. y tiene que poner orden el presidente. Si el presidente no pone orden en los golpeteos, en la sucesión presidencial y en los golpeteos que hay en este momento en todos los medios nacionales e internacionales, pues la única víctima final va a ser el mismo, ¿eh? Poner orden al interior del gabinete. Somos todos los mexicanos. Todos los mexicanos, y él mismo, porque no va a poder gobernar los tiempos que No es su Pues mira, gobierno, está- es el gobierno de la República. Y es un gobierno al que le quedan 3 años. 3 años. Es el que se nos Justo olvida a la que esto no ha mitad. acabado. ¿Es mucho Estamos o es poco? a la mitad del sexenio, es una eternidad. Eternidad. Bajo el agua son muchos. Entonces, en estas condiciones, a ver, recordemos que este gobierno empezó como una orquesta tocando por nota. Y todos aplaudíamos cómo parecía la sinfonía interpretada de forma perfecta, las estrategias legislativas, políticas, de contención, todo le salía bien. Bueno, ahora necesita ser un gobierno que igual siendo orquesta, improvise. No le queda de Pepe, otra. ya llegamos a la despedida. Así es, ingeniero. Carmen. Gracias, José Luis Antón, Gerardo Rodríguez, Gracias. ingeniero académico, licenciado Sepúlveda. Muchas gracias, equipo de producción, muchas gracias, pero principalmente a usted que nos hizo favor de vernos un sábado más. Le agradecemos su presencia y lo esperamos en nuestra repetición el día jueves a las 10 de la noche. Que tenga excelente fin de semana. Pero Lola viene.